La Nochebuena olía a romero y a almendras tostadas. Yo, Celia, ajusté el lazo del paquete que llevaba en las manos. Era pesado. Dentro, latía un regalo de 300.000 euros. Un collar de diamantes. Un cheque para el negocio familiar de mi suegro. Un gesto tonto y grandioso, pensé después. Quería impresionar. Quería pertenecer. Diego, mi marido, aparcó frente a la casa de sus padres en el barrio de Salamanca. Las ventanas brillaban, cálidas. Tranquila, cielo, dijo, sin mirarme. Siempre decía eso antes de cruzar ese umbral. Su fórmula mágica. Siempre lo estoy, mentí. Carmen, mi suegra, abrió la puerta. Un beso rápido en el aire, junto a mi mejilla. Sus ojos ya me escaneaban, el vestido, el peinado, el paquete. Pasa, pasa. Diego, cariño, tu padre te espera en el salón con un brandy. Me dejó en el recibidor, como un abrigo más. Seguí el sonido de las voces y la vajilla hasta el comedor. La mesa, larga y blanca, relucía. 12 sitios. Todos con su nombre en una tarjeta plateada. Recorrí los nombres con la yema del dedo. Alonso. Carmen. Diego. Sofía. Javier. Teresa. Los primos. Los tíos. No estaba el mío. Mi estómago se encogió. Un error. Tenía que ser un error. Me quedé quieta, clavada en el suelo de mármol. Carmen entró con una fuente de langostinos. Ah, Celia. ¿Qué haces ahí parada? Ayúdame con esto, hija. La palabra hija sonó falsa, metálica. Carmen, en la mesa, no veo mi sitio. Ella puso la fuente en la mesa, sin prisa. Luego miró los cubiertos, las tarjetas. Hizo un gesto de fastidio leve, como quien ha olvidado comprar perejil. ¡Ay, Dios mío, qué despiste! Con tanto ajetreo. No te preocupes, traemos una silla del jardín. Una silla del jardín. De hierro. Fría. Diego y su padre entraron riendo. Mi marido vio mi cara. Vio la mesa. Su sonrisa se congeló un segundo. Luego se desvaneció, sustituida por una incomodidad inmediata. ¿Pasa algo?, preguntó Alonso, mi suegro. Nada, nada, se apresuró a decir Carmen. Un pequeño olvido. Celia, cariño, trae esa silla plegable del porche. Y Diego, busca un juego de cubiertos de diario en la cocina. Los buenos ya están todos puestos. El mensaje era claro. Yo era, de diario. Un añadido de última hora. Espera, dije, y mi voz sonó extraña, tensa. ¿Un olvido? ¿En Nochebuena? Carmen me miró directamente. En sus ojos no había disculpa. Había un desafío silencioso. Las cosas pasan, Celia. No lo hagas más grande de lo que es. Es solo una silla. Toda la familia estaba en la puerta ahora. Sofía, mi cuñada, observaba con una sonrisita tímida. Los demás miraban al suelo, al techo, a cualquier sitio menos a mí. Ven, susurró Diego, tomándome del codo. No montes una escena. Luego hablamos. No montes una escena. Su mantre. Tragué la rabia. Asentí. Saqué la silla de hierro. Era incómoda, más baja que las demás. Chirrió contra el suelo cada vez que me movía. La cena avanzó. Brindis. Risas. Yo era un mueble. Nadie me dirigía la palabra directamente. Si hablaba, el comentario se perdía en el aire, sin respuesta. Carmen dirigía la conversación como un general. Diego, hijo, el negocio va mejor, ¿verdad? Gracias a ese préstamo que conseguiste. Sí, madre. Las cosas se enderezan. Yo miré a Diego. ¿Qué préstamo? No dijo nada. Bebió vino. Ese dinero cayó del cielo, añadió Alonso, mirando su copa. Yo llevaba 300.000 euros en un paquete a mis pies.
De pronto, el papel de regalo me pareció obsceno. Llegó el postre. Turrón. Mazapán. Carmen sirvió. Para ti, Celia, un trocito pequeño. Sé que las modelos cuidan su figura. No soy modelo. Soy arquitecta. Pero para ella, solo soy la figura que estaba junto a su hijo. Algo se rompió dentro de mí. Un hilo muy tenso. Dejé la cuchara. El sonido sobre el plato fue seco, claro. Toda la mesa cayó. ¿Celia?, preguntó Diego, con voz de advertencia. Me levanté. La silla chirrió por última vez. ¿Pasa algo, hija? Carmen fingía preocupación. Sí, dije. Mi voz ya no temblaba. Pasa que esto no es un olvido. Es un insulto. Y ya he tenido suficiente. Agarré el paquete de regalo de debajo de la mesa. Era enorme, vistoso. Lo puse sobre la mesa con firmeza, delante del plato de Carmen. Esto es para ustedes. Para todos. ¡Feliz Navidad! Carmen palideció un poco, pero recuperó su sonrisa fría. Vaya, qué dramática. ¿A dónde vas a ir a estas horas, Celia? Siéntate. Termina el postre. Miré a Diego. Su cara era un conflicto mudo, lealtad a su madre contra la obligación de seguirme. La lealtad ganó. Se quedó sentado. Celia, por favor, murmuró, sin convicción. Esa fue la respuesta que necesitaba. La definitiva. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban en el silencio absoluto del comedor. Esto es una ridiculez. Oyes decir a Carmen a mi espalda, con voz fuerte. Mañana volverás pidiendo disculpas. Y espero que sea con otra actitud. No contesté. Abrí la puerta de la calle. El aire frío de la noche de Madrid me golpeó la cara. Era limpio. Libre. Cerré la puerta sin hacer ruido. Sus voces quedaron ahogadas de inmediato. La calle estaba vacía. Silenciosa. Subí a mi coche. El paquete de 300.000 euros ocupaba el asiento del copiloto. No encendí el motor de inmediato. Miré la casa iluminada. Por una ventana, vi la silueta de Carmen, ya de vuelta a la mesa, hablando con ademán enérgico. Los demás asentían. Nadie vino a la ventana. Nadie salió corriendo tras mí. Diego no apareció. Finalmente, encendí el coche. Puse la primera marcha. Y me alejé de aquella casa, de aquella mesa donde nunca hubo, ni habría, un lugar para mí. El aire de mi antiguo piso en Chamberí olía a polvo y a recuerdos. 2 años. 2 años desde que me mudé con Diego, pero nunca me atreví a vender este lugar. Un rincón mío. Un seguro. Mi madre, con su sabiduría de mujer que lo había visto todo, siempre decía, nunca quemes tu último puente, hija. Aquella noche, su eco me sonó a profecía. Dejé el pesado paquete sobre la mesa de mármol del recibidor. El sonido fue sordo, definitivo. En el silencio, el timbre de mi móvil estalló. Diego. Lo miré vibrar sobre el mármol. 1, 2, 3 veces. La cuarta, lo atendí. No dije hola. Celia, ¿dónde estás? Su voz era una mezcla de reproche y alivio. Vuelve. Esto se ha puesto muy desagradable. ¿Desagradable?, pregunté, sorprendida por la calma de mi propia voz. ¿Qué es desagradable exactamente, Diego? ¿Mi huida, o tu familia dejándome claro que soy una intrusa en su mesa? Exageras. Fue un descuido, ¿vale? Mamá estaba agobiada con la cena. No fue a propósito. No fue a propósito. La misma frase que usó cuando su hermana olvidó invitarme a su boda de civil. La misma que cuando su padre pasó por alto mi cumpleaños. Siempre descuidos. Nunca mala fe. Un descuido, repetí. Como cuando olvidaste decirme lo del préstamo para el negocio. Ese que mencionó tu madre.
Un silencio pesado cruzó la línea. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Son temas separados. Celia, por favor, vuelve. Estás armando un escándalo en Nochebuena. Pareces una niña mimada. Ahí estaba. La gota. La que colmó el vaso que llevaba años llenándose, gota a gota, de desprecios disfrazados de bromas y de silencios cómplices. No vuelvo, Diego. Y no soy una niña mimada. Soy la persona a la que acabas de dejar sentada en una silla de jardín mientras tu madre me servía las sobras de la conversación. Buenas noches. Colgué. Y esta vez, apagué el teléfono. El silencio físico fue total, pero mi cabeza era un griterío. Necesitaba un ancla. Marqué el único número seguro. ¿Celia? ¿Todo bien? La voz de mi hermana Laura, sólida como una roca, surgió tras 2 tonos. Estoy en el piso de Chamberí. Una pausa. Luego, un suspiro comprensivo. Navidad con los suegros. Lo clásico. ¿Tan mal fue? No había sitio para mí en la mesa, Laura. Un juramento seco al otro lado de la línea. Espera. Voy. 20 minutos después, su coche frenó en la calle. Bajó con una bolsa de una tienda abierta de urgencia y una botella de vino. Sin preguntar, llenó 2 copas grandes y me empujó una. Bebe. Luego hablamos. Bebí. El líquido cálido trazó un camino de coraje hasta mi estómago. Y entonces, todo salió. La mesa. Las tarjetitas. La silla de hierro. La mirada de Diego. El paquete de los regalos. Todo. Laura escuchó, sin interrumpir, su cara oscureciéndose con cada palabra. ¿Y el paquete? Preguntó al final, señalándolo con la barbilla. Ahí. 300.000 euros en diamantes y un cheque al portador para el negocio familiar. Mi estúpido intento de comprar su afecto. Laura se levantó, fue al paquete y empezó a desenvolverlo con furia. El papel satinado se rasgó. La caja de joyas se abrió, y el collar centelleó bajo la luz fría del fluorescente. Al lado, el sobre con el cheque. Lo tomó. Esto no es estúpido, Celia. Es un arma. Es poder. Ellos lo saben. Por eso te humillan, para recordarte quién tiene el poder aquí. Para que te sientas tan pequeña que les des esto de rodillas, agradeciendo que te dejen sentar a su mesa. Sus palabras me golpearon con la fuerza de lo evidente. Tenía razón. Todo era una lucha de poder. Una lucha que yo había estado perdiendo desde el día que dije, sí quiero. ¿Y ahora qué hago? La pregunta salió débil, como de una niña. Ahora, dijo Laura, dejando el cheque sobre la mesa con un golpe seco, aseguras tu trinchera. ¿Tienes cuentas conjuntas con Diego? La corriente. La de ahorros para la casa. ¿Y tu sueldo? ¿Tus inversiones? Lo mío está en cuentas separadas. Siempre. Pero la cuenta conjunta tiene casi todo nuestro fondo común. Para la hipoteca, los gastos. Cambia las contraseñas. Ahora. Y mañana, primera hora, llamas a tu banquero y congelas cualquier movimiento en esa cuenta. Que no puedan sacar un euro sin tu firma. ¿Crees que? Sí, Celia. Cortó Laura, sus ojos brillando con ira protectora. Despierta. Hablaron de un préstamo que cayó del cielo. ¿De dónde crees que iba a salir su cielo, si no de tu bolsillo? ¿O del de tu padre? Mi padre. Un hombre de negocios exitoso. Otro motivo de recelo para Carmen. Has casado bien a mi hijo, me soltó una vez, con ese apellido y esas conexiones. Me levanté como un autómata. Abrí mi portátil. La pantalla iluminó mi cara en la oscuridad del salón. Entré en la banca online. Mi corazón latía con fuerza contra las costillas. Mi contraseña, el día de nuestra boda. Una ironía amarga. La cambié. Una combinación larga, imposible de adivinar. Letras, números, símbolos. Confirmé. Luego, la cuenta de ahorros.
Lo mismo. Con cada clic, una atadura se soltaba. Un hilo más del cordón umbilical que me unía a esa familia se cortaba. No era liberación. Era vértigo. El vértigo de estar, por primera vez en años, decidiendo por mí misma, contra todos. Hecho, dije, cerrando el portátil con un chasquido. Laura asintió, satisfecha. Bien. Ahora, el siguiente paso. ¿Tienes abogado? No. Nunca lo he necesitado. Pues mañana lo necesitarás. Yo te paso el contacto del mío. Es un tiburón. Discreto. No dejes que Diego se te adelante. En estas cosas, el que da el primer golpe tiene ventaja. Me senté, de pronto agotada. La adrenalina de la huida se disipaba, dejando un cansancio huesudo. ¿Crees que llegará a eso? ¿A abogados? Laura me miró con una pena inmensa. Celia, cariño. Ellos te declararon la guerra esta noche. La única pregunta es si tú vas a seguir sentada en tu silla de jardín, o si vas a levantarte y luchar. Sonó el timbre de la puerta. Agudo, intrusivo. Nos miramos. No era hora de visitas. Me acerqué al portero automático. En la pantalla en blanco y negro, la figura de Diego, desencajada, miraba fijamente a la cámara. Celia. Abre. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Laura se puso a mi lado. ¿Abro? Pregunté, en un susurro. Ella negó con la cabeza, firme. No. No esta noche. No en sus términos. Él perdió el derecho a una explicación cuando eligió su sitio en esa mesa, y no era a tu lado. La voz de Diego se oyó de nuevo, más desesperada. Por favor. Al menos devuélveme las llaves del coche. El tuyo está en mi bolsillo. Era una excusa tonta. Patética. Miré a Laura. Su expresión era de hierro. Respiré hondo. Apreté el botón del interfono. Diego. Celia. Gracias a Dios. Abre, por favor. Las llaves del coche las puedes dejar en el buzón, dije, con una frialdad que no sabía que tenía. Mañana hablaremos. No ahora. Buenas noches. Solté el botón, cortando su respuesta a medias. En la pantalla, lo vi quedarse inmóvil, con la cabeza gacha. Luego, dio media vuelta y desapareció de la imagen. Me apoyé contra la pared, temblorosa. Acababa de cruar una línea. No había vuelta atrás. Laura puso una mano en mi hombro. Ha sido lo correcto. Ahora, a dormir. Mañana será un día largo. Me acosté en mi vieja cama, en mi antiguo dormitorio. Las sombras me eran familiares. El ruido de la calle, también. Pero yo ya no era la misma. La Celia que se había ido de aquella casa hacía horas estaba muerta. La que despertaría mañana, no sabía quién era aún. Solo sabía que no volvería a sentarse en una silla de hierro. Nunca más. Fuera, en la noche de Madrid, empezó a caer una lluvia fina y fría. Lavaba las calles. Limpiaba las culpas. Yo, acurrucada bajo las sábanas, escuché su ritmo monótono hasta que, por fin, el sueño me venció. El último pensamiento antes de caer fue el brillo frío del collar de diamantes, sobre la mesa de mármol, esperando. La llamada despertó a la ciudad. Madrid, el día después de Navidad, amanecía con un silencio extraño. Yo, Celia, llevaba horas despierta, viendo cómo la luz grisácea de diciembre se filtraba por las persianas de mi antiguo piso. El sonido del móvil, aún en la mesa junto al collar de diamantes, me hizo saltar. No era Diego. Era un número privado. Lo dejé sonar. Al quinto tono, se detuvo. Un minuto después, el timbre de la puerta sonó, insistente, urgente. Me envolví en la bata. No era Laura, ella habría llamado antes. Miré por la mirilla. Y el corazón se me detuvo. Carmen. Mi suegra. Estaba allí, en el rellano, impecablemente vestrada de negro,
con un abrigo de piel y una expresión que no era de disculpa, sino de pura determinación. Parecía más jefa ejecutiva que suegra ofendida. Abrí, solo una rendija. El olor a su perfume caro, el mismo de siempre, me golpeó. ¿Qué haces aquí? ¿No me vas a invitar a pasar? Hace frío en este rellano, su voz era cortante, profesional. No se disculpaba por aparecer a las 8 de la mañana. La dejé entrar. Caminó directa al salón, sus ojos escudriñando el espacio, la caja de joyas abierta, el desorden. Se detuvo frente al collar. No lo tocó. Tuviste un arrebato anoche, Celia. Comprensible, pero infantil. ¿Infantil? Casi me río. A ti te parecería infantil que te sentaran en una silla de jardín, Carmen. A mí me pareció una humillación premeditada. Ella hizo un gesto de impaciencia, como barriendo una mosca. Exageras. Fue un error de logística. Sofía trajo a su nuevo novio de último momento. Hubo que reorganizar. Tu lugar era el más flexible. ¿El más flexible? ¿Por qué soy tu nuera? ¿O por qué soy la única que no es sangre? Porque se supone que eres parte de la familia, espetó, y por primera vez, su voz perdió un ápice de control. Y las familias se apoyan. No montan escenas y se van con los regalos navideños, dejando a todo el mundo en evidencia. Ahí estaba. El meollo. No era el asiento. Era el regalo. El dinero. ¿Has venido por el collar? Pregunté, señalándolo. ¿O por el cheque? Tómalo. No lo quiero. Ella no se movió. Respiró hondo, componiendo de nuevo su máscara. He venido a hablar. Como adultas. Diego está destrozado. No duerme. El negocio, la situación familiar es complicada. Anoche no era el momento para más drama. ¿Qué negocio? Corté en seco. ¿Qué préstamo cayó del cielo, Carmen? Un velo de cautela bajó sobre sus ojos. Se sentó en el sofá, sin invitación, como si fuera su casa. La empresa de Alonso tiene dificultades de liquidez. Es temporal. El préstamo del que hablábamos es una línea de crédito que Diego está gestionando. Nada que deba preocuparte. Todo me preocupa cuando mi marido me oculta cosas. Cuando toda su familia me oculta cosas. ¿Es por eso que me queríais ahí, sentadita y calladita? ¿Para no asustar a la gallina de los huevos de oro? Su rostro se crispó. ¡Qué vulgaridad! No sabes de lo que hablas. Entonces dime. Levanté la voz. ¿Por qué necesitáis tanto dinero? ¿Qué está pasando realmente? Se quedó en silencio, mirándome. Era una mirada de cálculo, reevaluando la situación. Yo ya no era la chica complaciente. Era un obstáculo. Hay deudas, dijo al fin, las palabras saliendo a regañadientes. Malas inversiones. Cosas de Alonso. Diego, como buen hijo, quiere ayudar. Como tú, como buena esposa, deberías querer. Ese cheque era un gesto de unión familiar. De compromiso con todos nosotros. De repente, todo encajó. El asiento en la mesa. No era un descuido. Era un recordatorio. Un posicionamiento. Tú estás aquí por nuestra benevolencia. Tu dinero es bienvenido. Tu persona es tolerada. Y mi huida había desbaratado su guión. No compro mi sitio a la mesa, Carmen. Y mucho menos con 30.000 euros. Son 300.000, me corrigió ella, automáticamente, y al instante se mordió el labio, sabiendo que había cometido un error. Ah, ya. 300.000. Ni más ni menos. Una cifra tan redonda. ¿Es lo que necesitáis exactamente para tapar el agujero? Se levantó. Había perdido la paciencia. No vengo a mendigar. Vengo a proponer una tregua. Vuelve a casa. Habla con Diego. Él te lo explicará todo. Y el asunto de anoche no volverá a pasar. Tendrás tu sitio. Tu sitio correcto.
tu sitio correcto. En su jerarquía. Bajo sus condiciones. ¿Y si no quiero mi sitio correcto, en tu mesa? ¿Y si quiero una mesa donde mi marido me defienda sin que tenga que mendigar un asiento? Carmen se acercó a la puerta. Se volvió. En sus ojos, el desafío de anoche había sido reemplazado por algo más frío, más peligroso. Eres muy joven, Celia. Crees que el mundo es de los valientes. Pero el mundo es de los que se mantienen en pie, juntos, aunque les pesen las piedras en los bolsillos. Diego es un Vargas. Su lealtad es a su sangre. A su apellido. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Si fueras lista, entenderías que tu lugar está a su lado, apoyando ese apellido, no poniéndole palos en las ruedas con tus rabietas. Fue directo al corazón. Y lo sabía. Sal de mi casa, dije, con una voz que no temblaba. Piénsatelo, respondió ella, abriendo la puerta. Pero no pienses demasiado. Las oportunidades, y la paciencia de la familia, tienen límite. Diego te quiere, de su extraña manera. Pero no esperes que te elija a ti por encima de todo. Nadie es imprescindible, Celia. Y menos con tu actitud. Se fue. Sus tacones repiquetearon en la escalera hasta desaparecer. Me apoyé en la puerta cerrada, el cuerpo temblando de rabia y de algo más profundo, más oscuro, miedo. Porque en el fondo de su ameniza había una verdad. La lealtad de Diego siempre había sido dubia. Y yo acababa de ponerla a prueba. El móvil volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de Diego. Corto. Seco. Tenemos que hablar. En serio. ¿Puedo subir? Miré el mensaje. Miré la puerta por donde había salido Carmen. Su perfume aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a café rancio y a decepción. No. No podía verlo. No ahora. No con el veneno de su madre aún frescos en mis oídos. Si subía, sería su emisario. O su juez. No mi marido. Escribí de vuelta, mis dedos fríos sobre la pantalla. No hoy. Necesito espacio. Y tú necesitas decidir de qué lado estás. De verdad. Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó casi al instante. Esa no es la pregunta, Celia. Siempre estoy de tu lado. Pero es mi familia. Ahí estaba. La disyuntiva perfecta. Su familia. Y yo. Los dos lados de una moneda que nunca podrían mirarse a la cara. Dejé el móvil boca abajo. Me acerqué a la ventana. Abajo, en la calle, vi a Carmen subir a un taxi negro. Se fue sin mirar atrás. Segura de su victoria, de su mundo ordenado donde las nueras obedecen y los hijos no cuestionan. Pero yo ya no era esa nuera. Y esa mañana, ante el fantasma de Carmen y el mensaje de Diego, algo se cristalizó dentro de mí. No era solo rabia. Era resolución. Si esta era una guerra por un sitio en la mesa, por el dinero, por el control de mi vida y de mi matrimonio, entonces no me quedaría sentada esperando a ser invitada. Tomaría mi propio asiento. A mi mesa. En mis términos. El primer paso era información. Carmen había dicho lo justo para asustarme, pero no la verdad completa. Tenía que saber qué agujero intentaban tapar con mi dinero. Y, sobre todo, tenía que saber si Diego había sido cómplice de este plan desde el principio. Sonó de nuevo el teléfono. Esta vez, era un número que reconocí. Mi banco. El gestor personal de las cuentas conjuntas. A las 8:23 de la mañana del día después de Navidad. Una punzada de frío me recorrió la espalda. Nadie llama del banco a esa hora sin motivo. Deslicé el dedo para contestar. Señora de Vargas, buenos días. Le habla Roberto Mendizábal, del Departamento de Banca Privada. Siento molestarla en día festivo, pero es por un asunto urgente. La voz de Roberto Mendizábal, mi gestor del banco, sonaba tensa incluso a través del auricular. Demasiado educada. Demasiado formal. Se notaba que no quería hacer esta llamada. Señora de Vargas, buenos días.
Nuevamente, disculpe la hora. ¿Qué pasa, Roberto? Corté en seco, sin paciencia para preámbulos. Mi mirada seguía clavada en la ventana, donde el taxi de Carmen había desaparecido. Hubo una pausa incómoda al otro lado. Se ha intentado realizar una transferencia esta mañana, muy temprano, desde su cuenta conjunta con el señor Vargas. Una cantidad importante. Como requiere de la autorización de ambos titulares, el sistema la ha bloqueado automáticamente y ha generado una alerta. Dado el monto y el día festivo, el protocolo indica contactar a los dos. He llamado antes al señor Vargas, pero no he podido localizarle. Un silencio de plomo llenó la línea. Yo lo rompí, pero mi voz ya no era mía. Era plana, metálica. ¿Qué cantidad? 20.000 euros. Destinada a una cuenta a nombre de Inversiones Barosa, S.L. 20.000. No 300.000. Un primer pago. Una prueba. O tal vez, un rescate rápido. El nombre de la empresa no me sonaba. Pero el apellido, como Vargas, era obvio. ¿Quién la ordenó? ¿Cómo? A través de la aplicación de banca móvil. Con las credenciales de acceso del señor Vargas. A las 7:05 de esta mañana. 7 de la mañana. Una hora después de que yo me hubiera ido de su casa. Una hora antes de que Carmen apareciera en mi puerta. Mientras ella me amenazaba aquí, en mi salón, Diego estaba en algún lugar intentando sacar dinero. ¿O era al revés? ¿Ella vino a distraerme mientras él intentaba el movimiento? Roberto, esa transferencia no está autorizada. Congele la cuenta conjunta. Totalmente. Sin movimientos de entrada o salida hasta nueva orden. Y cancele todas las tarjetas asociadas. Señora, entiendo, pero necesita la firma de ambos para una congelación total. Puedo bloquear esta operación concreta, pero... Entonces ponga una nota de fraude, dije, la mente funcionando a toda velocidad. Sospecha de acceso no autorizado. Eso le da potestad para bloquearla preventivamente, ¿verdad? Otra pausa. Más larga. Roberto conocía a mi familia, a la mía. Sabía de sobra que no había acceso no autorizado. Sabía que esto era una guerra conyugal. Pero al banco le daba igual. El protocolo era el protocolo. Sí, puedo hacer eso. Por 72 horas. Luego necesitaré una denuncia formal o la autorización de ambos para desbloquear o proceder. Hágalo. Y Roberto. Dígame, señora. ¿Cuál es el saldo disponible en mis cuentas personales? Las mías, solo a mi nombre. El tecleo de un ordenador se oyó de fondo. En sus cuentas de patrimonio y ahorro personal, rondan los 800.000 euros. Las inversiones en fondos, aproximadamente otro $500.000. Todo está en orden. Gracias. No haga más movimientos sin hablar directamente conmigo. En persona. ¿Queda claro? Perfectamente, señora Vargas. Buen día. Colgué. El móvil se me resbaló de la mano y cayó sobre el sofá. 20.000 euros. A las 7 de la mañana del día de Navidad. Mientras yo lloraba de rabia y orgullo herido en mi piso viejo, mi marido intentaba sacar 20.000 euros de nuestra cuenta común. La rabia que llegó entonces no era caliente. Era gélida. Una losa de hielo que se asentó en mi pecho, nítida y afilada. No había espacio para el dolor. Solo para una lucidez terrible. Tomé el móvil de nuevo. Llamé a Laura. Contestó al primer tono, con voz ronca de sueño. ¿Celia? ¿Qué pasa? Diego intentó sacar 20.000 euros de la cuenta común esta mañana. A las 7:05. Del otro lado solo se oyó un jadeo, y luego un taconeo rápido. Hijo de puta. ¿Lo conseguí? No. La cuenta pedía doble autorización. El banco me ha llamado. La he congelado por sospecha de fraude. Bien. Muy bien. Ahora escucha. No te quedes ahí. Vístete. Ven a mi casa. Ahora.
Y tráete todos los papeles importantes que tengas, contrato de matrimonio, escrituras, todo. ¿Para qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para ir a ver a mi abogado, Celia. Hoy. Ahora mismo. Si han intentado eso a las 7 de la mañana de Navidad, es que están desesperados. Y la gente desesperada hace tonterías. Estúpidas y peligrosas. Media hora después, salía de mi edificio. Bajo el brazo, una carpeta con los pocos documentos importantes que guardaba en el piso. El día estaba gris, frío. La calle, casi vacía. Justo cuando cerraba la puerta, un coche negro, un Audi, frenó frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Pero no era Diego. El conductor que bajó era un hombre mayor, de gesto serio y abrigo caro. Alonso. Mi suegro. Se acercó rápidamente. En su rostro no había la arrogancia de Carmen, sino una preocupación genuina, teñida de vergüenza. Celia. Por favor. Un momento. No tengo tiempo, Alonso. Solo 5 minutos. En el coche. Hace frío. Por lo que más quieras. Su tono era suplicante, no exigente. Era diferente. Dudé. Pero la imagen de los 20.000 euros apareció en mi mente. Asentí, breve. Subí al coche. El interior olía a cuero y a tabaco suave. Él no arrancó. Solo puso las manos en el volante. Lo siento, dijo, sin mirarme. Por lo de anoche. Fue imperdonable. No respondí. Esperé. Carmen tiene sus ideas. Sus formas. A veces son duras. Pero no debió pasar. ¿Lo sabías? Pregunté. ¿Lo de la silla? ¿Lo del sitio? Él cerró los ojos un instante. No. No lo sabía. Lo habría impedido. Te lo juro. Fue una maniobra de ella. Estúpida. Dañina. ¿Y lo de los 20.000 euros? ¿También fue una maniobra suya? Alonso se volvió hacia mí, su cara de pronto pálida. ¿Qué 20.000 euros? Se lo conté. La transferencia. La hora. La empresa. Inversiones Barossa. Su expresión se derrumbó. De la preocupación pasó a la incredulidad, y de ahí a una furia sorda y profunda. Esa empresa es mía. O lo era. Es el agujero. La mala inversión. La deuda que nos está ahogando. Respiró hondo, como si le costara. Diego no debería haber. No acordamos eso. Iba a hablarte. A pedirte ayuda. Como se hace en familia. No, a robarte. La palabra robar flotó en el aire, pesada, fea. Así que es verdad, dije, más para mí que para él. Hay un agujero. Y mi dinero era para taparlo. No como un robo. Estalló él, golpeando el volante con la palma de la mano. Como un préstamo familiar. Con intereses, con garantías. Te lo habríamos devuelto. Diego está desesperado, Celia. Ve cómo nos hundimos y no sabe qué hacer. Pero esto no es la manera. ¿Cuál es la manera, Alonso? Pregunté, y noté cómo mi voz temblaba por fin. ¿Humillarme en Nochebuena para que me sienta tan poca cosa que suelte el dinero sin rechistar? Y luego, mientras su madre me amenaza, ¿él intenta sacarlo a escondidas? ¿Esa es la manera de vuestra familia? Él no supo qué responder. Bajó la cabeza. Te pido perdón. Como hombre. Como cabeza de esta familia desastrosa. Pero por favor, habla con Diego. Escúchalo. No destruyas vuestro matrimonio por nuestra culpa. Por mi culpa. Por primera vez, sentí lástima por él. No por Carmen. Alonso siempre fue un hombre débil, dominado por su mujer, orgulloso pero sin carácter. Su imperio se le venía abajo, y su hijo había intentado robar a su mujer para salvarlo. Ya es tarde, Alonso.
El matrimonio que creía tener ya se ha destruido. Lo destruyeron ustedes. O él. O todos juntos. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Abrí la puerta del coche. Espera. Gritó él. ¿A dónde vas? Me di la vuelta, ya en la acera. A proteger lo que es mío. Lo que queda de mi vida. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Dejé a Alonso en su coche, con su derrota y su vergüenza, y subí al mío. Conduje hasta el barrio de Salamanca, hasta el portal discreto donde Laura ya me esperaba, rebosante de furia protectora. Sin hablar, subimos al ático reformado que albergaba el despacho de Damián Aroca. Aroca no se parecía a ningún abogado que hubiera visto. Joven, tal vez 40, vestido con vaqueros oscuros y una camisa sin corbata. Su despacho era minimalista, con vistas a la castellana. No tenía pilas de papeles. Solo un gran ordenador y una mesa de cristal. Laura hizo las presentaciones. Aroca me estrechó la mano, con una mirada directa que no perdía detalle. Cuénteme. Todo. Desde el principio. Y no omita lo que le avergüence. En esta habitación, solo hay hechos. Y se lo conté. Todo. La silla. La huida. La visita de Carmen. La llamada del banco. La confesión de Alonso. Cuando terminé, Aroca no parecía sorprendido. Asintió, tomando notas en una tablet. Bien. Ha hecho lo correcto congelando la cuenta. El intento de transferencia es nuestra mejor baza. Muestra intención de disponer de bienes gananciales sin consentimiento. Es grave. Pero necesitamos más. ¿El contrato de matrimonio, régimen de gananciales o separación de bienes? Gananciales, dije, amargamente. Por consejo de la familia. Para demostrar confianza. Una ceja de Aroca se levantó 1 milímetro. Por supuesto. Eso les daría derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Incluidos sus ahorros, si los ingresó en cuentas conjuntas. ¿Lo hizo? Una parte. La otra parte está en cuentas personales, de antes del matrimonio. Bien. Eso es clave. Ahora, necesito que me autorice a hacer algunas averiguaciones. Sobre inversiones Barossa. Sobre la situación real de la empresa familiar. Y sobre los movimientos financieros de su marido en los últimos meses. ¿Puede hacer eso? Con su autorización, sí. Y con el motivo de sospecha de desviación de fondos conyugales, tenemos base legal. Se inclinó hacia adelante. Señora Celia, déjeme ser claro, esto ya no es una pelea familiar. Esto es un conflicto patrimonial. Y en estos casos, quien da el primer golpe gana. Usted ya lo ha dado, congelando las cuentas. Ahora toca blindarse. Y prepararse. ¿Para qué? Pregunté, aunque de nuevo, sabía la respuesta. Aroca me miró fijamente. Para que intenten volver a contactarla. Para que su marido, su suegra, o ambos, aparezcan con una oferta. De reconciliación, de negociación, de lo que sea. Y cuando lo hagan, usted ya no será Celia, la esposa herida. Será mi cliente, informada, asesorada y lista para negociar desde la fuerza. ¿Entiende la diferencia? Asentí. Sí la entendía. Era la diferencia entre llorar en un rincón y sentarse a la mesa de negociaciones. Una mesa en la que, esta vez, yo pondría las condiciones. ¿Y si lo que quiero es el divorcio? La pregunta salió de mi boca antes de poder pensarlo. Aroca no pestañeó. Entonces, señora, necesita pruebas. Y necesita mover sus activos a un lugar seguro. Ahora mismo. Hoy. ¿Tiene acceso a sus cuentas personales? Sí. Pues en cuanto salga de aquí, vaya a su banco. Saque el dinero. Transfiéralo a una nueva cuenta en otra entidad. Una solo a su nombre. Y no se lo diga a nadie. Ni a su hermana. Miró a Laura. Con todo respeto. Laura asintió, seria. ¿Cree que intentarían algo más?
Pregunté, casi en un susurro. Aroka se recostó en su silla. La gente con deudas y con miedo es impredecible. Su suegra parece una mujer acostumbrada a controlarlo todo. Y usted se le ha escapado de las manos. Añada la presión económica. Sí, creo que intentarán algo más. Pero no deje que le dé miedo. Déjeme a mí el miedo. Usted solo tiene que hacer exactamente lo que le diga. Firmé los papeles de autorización. Mi mano apenas temblaba. Cuando salimos del despacho, 1 hora después, me sentía diferente. Vacía por dentro, pero recubierta de una coraza nueva, fría y dura. Iba a la guerra. Y por primera vez, tenía un general. Bajamos en silencio en el ascensor. Al salir a la calle, Laura me cogió del brazo. ¿Estás bien? No, respondí, y era la verdad más absoluta. Pero estaré. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Más largo esta vez. Celia, hemos hablado mis padres y yo. Lo de esta mañana fue un error monumental. Un pánico estúpido. Te lo explicaré. Por favor, quítale el bloqueo a las cuentas. Necesitamos pagar nóminas. La gente depende de nosotros. No es solo por nosotros. Habla conmigo. Déjame verte. Lo enseñé a Laura. Ella leyó y puso los ojos en blanco. Nóminas. Clásico. Juegan la carta de la responsabilidad. De los pobres empleados. No piques. Miré el mensaje. A la súplica. A la manipulación. Aroka tenía razón. Ya no era mi marido. Era la otra parte. Respiré hondo. Y por primera vez en 24 horas, sentí que el suelo bajo mis pies era firme. Era mi suelo. Y nadie me iba a sacar de él. Escribí una sola palabra en respuesta. No. Luego, borré el mensaje, subí a mi coche y puse rumbo al banco. Tenía una guerra que ganar. La oficina del banco olía a limpieza y dinero viejo. Firmé los últimos papeles, autorizando la transferencia de mis fondos a una nueva cuenta en una entidad diferente. Un gesto simple. Un corte de cordón umbilical financiero. El gestor, un hombre joven y eficiente, ni siquiera pestañeó. En su mundo, esto pasaba cada día. Señora Vargas, todo está listo. Los fondos estarán disponibles en la nueva cuenta en 24 a 48 horas. Mientras, la cuenta origen queda bloqueada para cualquier movimiento, tal como solicitó. Asentí. No era la señora Vargas. No lo sería por mucho más tiempo. Salí a la calle, la carpeta de Aroka bajo el brazo, sintiendo el peso frío del móvil en el bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas de Diego y 5 mensajes, cada vez más desesperados. No los había leído. No podía. Necesitaba anclarme a mi nueva realidad, dura y fría como el mármol del banco, antes de enfrentarme a su voz. Subí a mi coche. Pero no puse rumbo al piso de Chamberí. Sentí una necesidad física, visceral, de ir a mi casa. A la que compartía con él. A recoger lo mío. A enfrentar los fantasmas en su territorio. El tráfico era ligero. El día después de Navidad, Madrid era una ciudad dormida, con resaca de turrón y peleas familiares. Aparqué frente a nuestro edificio, en el barrio de Argüelles. Nuestro nido. O lo fue. La fachada me pareció de pronto hostil, ajena. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó. Un silencio espeso, cargado de todo lo no dicho. Olía a él. A su colonia, a café de esta mañana, a la tristeza ranciada de una discusión que nunca llegó a ser. Dejé la carpeta y el bolso en la consola. Y entonces, lo vi. Sobre la mesa del comedor, donde normalmente había un jarrón con flores frescas, había un montón de papeles desordenados. Mis papeles. La carpeta azul donde guardaba los documentos importantes de mi vida anterior al matrimonio, escrituras de un pequeño local que heredé de mi abuela, los certificados de mis inversiones iniciales, el testamento viejo de mi abuelo. Y, crucialmente, la copia de nuestro contrato matrimonial y los papeles de la constitución de gananciales.
Me acerqué, el corazón latiéndome con fuerza en el cuello. La carpeta estaba abierta. Algunos papeles, fuera. Otros, faltaban. Revolví con manos que empezaban a temblar. Faltaba la copia notarial del contrato matrimonial. Faltaban los informes de valoración del local. Faltaban varios extractos bancarios antiguos. Un ruido procedente del dormitorio me hizo girar sobre mis talones. Diego estaba en la puerta del pasillo. Parecía destrozado. Ojos hundidos, barba de 2 días, el mismo jersey de ayer. Me miró como si yo fuera un fantasma. O él lo fuera. Celia, su voz era un hilo ronco. ¿Qué has hecho con mis papeles, Diego? No hubo saludo. No hubo preámbulos. Solo esa pregunta, lanzada como un cuchillo al espacio que nos separaba. Él parpadeó, desconcertado, como si la pregunta no tuviera sentido. Luego miró la mesa. ¿Qué? Nada, he estado buscando. ¿Buscando qué? Avancé un paso, mi voz subiendo de tono. ¿Buscando qué, Diego? ¿Los papeles que prueban que mi local está a mi nombre, de antes de casarnos? ¿El contrato que establece el régimen de gananciales que tanto te convenía? ¿Qué, Diego? Dímelo. No grites. Espetó él, y un destello de su antigua autoridad asomó a sus ojos. Llegas aquí, después de desaparecer, de bloquear las cuentas, de hundirnos, y me preguntas por unos malditos papeles. He bloqueado las cuentas porque intentaste robar 20.000 euros de ellas a las 7 de la mañana. Grité yo, y la rabia, contenida durante horas, estalló como un geyser. Tu padre me lo ha contado. Vino a buscarme. Me contó lo de vuestras deudas, lo de vuestra empresa de mierda. Su rostro se descompuso. Primero, sorpresa. Luego, pánico. Y finalmente, una rabia igual a la mía. ¿Has hablado con mi padre? ¿Y de qué coño va a hablar contigo él? Esa empresa es nuestra ruina. La ruina de mi familia. Y tú, con tus ahorros ahí, tranquila, podrías ayudarnos y te niegas. ¿Ayudaros? Soltó una risa amarga, estridente. ¿Cómo? ¿Sentada en una silla de jardín mientras tu madre me escupe bilis y tú me robas a escondidas? Esa no es ayuda, Diego, es un atraco. Es humillación. Nadie quería humillarte. Rugió él, dando un puñetazo a la puerta. Fue un error. Un maldito error de mi madre. Ella solo quería. Se interrumpió, mordiéndose la lengua, y en sus ojos vi el pánico de quien ha dicho demasiado. Ella solo quería que, Diego. Pregunté, bajando la voz a un peligroso susurro. Acaba la frase. Él respiró hondo, hundiendo la cara en las manos. Cuando habló de nuevo, su voz estaba rota, derrotada. Quería probarte. Ponerte a prueba. Decía que eras muy soberbia. Que te creías por encima de la familia. Por el dinero de tu padre, por tu carrera. ¿Qué necesitabas? Bajar un escalón. Para recordarte que eres parte de esta familia. Que tu sitio lo decidimos nosotros. El aire se me heló en los pulmones. No fue un error. No fue un descuido. Fue una prueba. Un examen cruel y calculado para ver cuánto estaba dispuesta a aguantar. Y yo lo había suspendido de la manera más espectacular. Así que la silla de jardín era mi examen final, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. ¿Y tú, Diego? ¿Tú qué opinabas de este examen? ¿Estabas de acuerdo? Te sentaste a la mesa, miraste mi silla de hierro, y pensaste, sí, así se trata a mi mujer. No. Gritó, y esta vez las lágrimas asomaron a sus ojos. Yo no quería. Se lo dije. Discutí con ella. Pero, es mi madre, Celia. Y la situación, con el dinero, con la presión. Dijo que si aguantabas esto, sin protestar, eras de fiar. Que entonces podríamos pedirte el préstamo. Que estarías de nuestra parte. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Lo escuché, alejada,
como si le ocurriera a otra persona. Así que todo era un teatro. Una trampa. La cena. La silla. Todo para ver si la rica pija de marido era lo suficientemente sumisa como para soltar la pasta. ¿Y el robo de esta mañana? ¿También era parte de la prueba? ¿Ver si me daba cuenta? No fue un robo. Insistió, pero sin convicción. Iba a ingresarlo luego. Era un puente. Para las nóminas. Te lo habría dicho. Pero no lo hiciste. Lo intentaste a escondidas. Después de que tu madre viniera a amenazarme. ¿Estaban trabajando en equipo? Ella de cara, tú por la espalda. Él no contestó. Su silencio fue la confirmación más atronadora. ¿Dónde están mis papeles, Diego? Volví a preguntar, cansada de pronto, infinitamente cansada. Los necesito, murmuró, sin mirarme. Para el préstamo. El banco pide todas las garantías. Tus bienes, los nuestros, todo. Sin eso, no nos dan nada. Y sin liquidez, la empresa quiebra en 15 días. Mi padre, se hunde. Mi madre, todo. ¿Y por eso los has escondido? ¿Para forzarme? ¿Para usarlos sin mi permiso? No los he escondido. Gritó, pero su mirada huyó hacia el dormitorio. Entonces lo entendí. No los había escondido. Los había separado. Los necesitaba a mano, listos para presentarlos. Para usar mi patrimonio como aval, con o sin mi firma, falsificándola si era necesario. La desesperación tiene ese olor. Agrio, a miedo y a traición. Caminé directa hacia el dormitorio. Él intentó bloquearme. Celia, por favor. Escúchame. Podemos arreglar esto. Te lo devolveré todo, con intereses. Te lo juro. Pero no nos dejes caer ahora. Lo aparté de un empujón. No fue fuerte, pero él cedió, sorprendido por mi violencia. Abrí el cajón de su mesilla de noche. Allí, bajo unas revistas, estaban mis papeles. Arrugados, como si los hubiera manoseado con ansiedad. Los cogí. Los abracé contra mi pecho, como si fueran un niño. Esto se acabó, Diego. Él se quedó inmóvil, pálido. ¿Qué? Se acabó. El matrimonio. La farsa. Todo. Mañana mi abogado iniciará los trámites de separación. Y luego, el divorcio. No. Su grito fue desgarrador. No puedes. Es por el dinero. Solo es dinero. Yo te quiero a ti. Por primera vez en toda la conversación, yo también rompí a llorar. Las lágrimas ardientes me bajaron por la cara, saladas y amargas. Esa es la peor parte, joder. Yo sé. Que quizás haya una parte de ti que sí me quiere. Pero no es suficiente. Nunca lo fue. Tu familia, tu apellido, tu mierda de deudas, siempre estuvieron primero. Yo siempre fui la segunda. La accesoria. La que ponía el dinero y la boca callada. Eso no es verdad. Es la única verdad, Diego. Grité, secándome las lágrimas con furia. Mírate. Has escondido los papeles de tu mujer. Has intentado robarle. Has dejado que tu madre me humillara como a una criada. ¿Qué clase de amor es ese? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo seco, de ahogo. Sus hombros se encorvaron. Todo el aire pareció salir de él. ¿Y qué hago yo ahora? Preguntó, en un susurro quebrado. ¿Sin ti? ¿Con la familia destruida y la empresa en la ruina? Su pregunta, cargada de un egoísmo monumental, fue la losa final. Ni siquiera en su derrota pensaba en mí. Pensaba en él. En su ruina. Eso, Diego, dije, recogiendo mi carpeta y mis papeles, ya no es mi problema. Caminé hacia la puerta. Esta vez, no me seguía ningún grito. Solo un silencio denso, roto por su respiración entrecortada.
¿Te vas a ir así?, murmuró, sin alzar la vista del suelo. Me detuve en el umbral, sin volverme. Sí. Así. Con la silla de jardín que me asignaste. Y con mi lugar. Que nunca estuvo aquí. Cerré la puerta de nuestra casa, de su casa, con un clic suave y definitivo. En el ascensor, me apoyé contra la pared, temblando. No era de tristeza. Era de algo parecido a la fiebre. La fiebre de haber extirpado, de un tirón, algo que llevaba años envenenándome. En la calle, la luz del día me hizo entrecerrar los ojos. Metí los papeles en la guantera del coche, con cuidado. Eran mi escudo ahora. Mi prueba. Antes de arrancar, envié un mensaje a Damián Aroca, mi tiburón. Encontré los papeles. Él los tenía. Confirmado, lo de la cena fue una prueba premeditada de su madre para ver mi sumisión antes de pedir el dinero. Hablamos. La respuesta llegó en segundos. Bien. No vuelva a esa casa sin testigos. Guarde los papeles en lugar seguro. Mañana, a primera hora, en mi despacho. Tenemos mucho de qué hablar. Arranqué el coche. En el espejo retrovisor, vi la fachada de mi antigua vida alejarse, haciéndose pequeña hasta desaparecer en una esquina. No miré atrás. No había nada que mirar. Solo un escenario vacío, donde yo había estado interpretando un papel que nunca fue mío. Ahora, el guión lo escribiría yo. El 28 de diciembre amaneció con un sol pálido y engañoso. El día de los santos inocentes. La ironía no se me escapó. Yo, Celia, me sentía como la mayor inocente de todas, caída en una trampa familiar que no supe ver hasta que fue demasiado tarde. Laura insistió en que saliera. No puedes pasarte el día encerrada entre cuatro paredes, revolviendo papeles y cavilando. Te vas a volver loca. Vamos a dar una vuelta. A tomar el aire. Aunque sea una hora. Al final, cedí. Necesitaba comprar cosas básicas. Leche. Café. Productos de limpieza para el polvo que todo lo cubría en mi viejo piso. Nos fuimos al mercado de La Paz, cerca. Era un hervidero, lleno de gente haciendo acopio para Nochevieja. El bullicio normal, ajeno a mi drama, era casi un consuelo. Mientras Laura hacía cola en la pescadería, yo me quedé mirando sin ver los puestos de frutas brillantes. El aroma a café recién hecho y a jamón me envolvió, pero no me reconfortó. Solo me recordó cenas pasadas, celebraciones falsas. De repente, el gentío me pareció asfixiante. Necesito aire, le dije a Laura, señalando la salida. Voy enseguida. No te alejes. Salí a la calle de Ayala. La luz del sol de invierno era débil pero directa. Me apoyé en la pared, respirando hondo. Fue entonces cuando la oí. Una voz femenina, cálida y con un deje de duda. ¿Celia? ¿Celia Vargas? Me giré. Frente a mí, una mujer de unos 60 y tantos años, elegantemente vestrada con un abrigo de lana Burdeos y un pañuelo de seda, me miraba con curiosidad y una punta de preocupación. Su rostro me era vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Sí, soy yo. Perdone, ¿nos conocemos? La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste. No me extraña que no me recuerdes. Hace años, en la boda de Diego y Marta Rovira. Una ceremonia íntima, en el jardín de la casa de los Rovira. Yo soy Isabel. Isabel Rovira, tía de Marta. El nombre me cayó encima como un ladrillo. Marta Rovira. La ex de Diego. Su gran amor de juventud, según me había contado él una vez, de pasada, con un encogimiento de hombros. Fue hace una vida. Algo intenso, pero imposible. Mi madre nunca la aprobó. Nunca quise profundizar. Ahora, de repente, tenía delante a una testigo de aquella imposibilidad. Ah, sí. Claro. Un placer, murmuré, de forma automática, extendiendo la mano. Isabel la estrechó con fuerza. Sus ojos, inteligentes y amables, me escudriñaron. El placer es mío, querida. Aunque,
¿Te importa que te diga que tienes muy mala cara? Pareces hecha polvo. Su franqueza me desarmó. No era la falsa compasión de Carmen. Era algo más auténtico. Han sido unas navidades, complicadas, admití, sin poder disimular del todo. Con la familia Vargas, dijo ella, y no era una pregunta. Era una afirmación cargada de significado. Bajó la voz. Oye, yo iba a tomarme un café. ¿Me haces el honor? A esta hora, el Gijón estará tranquilo. No era una buena idea. Hablar con una desconocida, vinculada al pasado de mi marido. Pero algo en la mirada de Isabel, una mezcla de bondad y de conocimiento, me atrajo. Asentí. El café Gijón estaba, efectivamente, casi vacío. El olor a madera encerada y café de toda la vida me envolvió. Nos sentamos en una mesa del fondo. Ella pidió un café solo. Yo, un té. El silencio, una vez servidas las bebidas, fue incómodo. No quiero entrometerme, empezó Isabel, dando una cucharadita a su taza. Pero vi los titulares esta mañana. Breves, en la sección de sociedad. Tensión en la familia Vargas tras una Navidad agitada. No ponían nombres, pero conozco a Carmen. Y sé cómo funciona. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Titulares? ¿En la prensa? Aroca no me había dicho nada. Quizás no era lo suficientemente relevante. O quizás él estaba trabajando para que no lo fuera. ¿Qué dicen? Pregunté, tratando de que mi voz no sonara demasiado interesada. Tonterías. Que hubo un incidente en la cena de Nochebuena. Que la nuera, o sea tú, te marchaste ofendida. Que hay rumores de problemas económicos. Lo típico. Pero vi tu cara, y sé leer entre líneas. No fue un simple incidente, ¿verdad? La miré. ¿Podía confiar en ella? ¿Qué sabía? ¿De qué lado estaba? Decidí lanzar un anzuelo. Hubo un problema con los sitios en la mesa. No había uno para mí. Isabel dejó la cucharilla. Un destello de reconocimiento, y de algo más duro, brilló en sus ojos. Una silla de jardín, tal vez. Fuera de la mesa principal. El mundo se detuvo. El ruido del café desapareció. Solo el latido de mi corazón, fuerte en los oídos. ¿Cómo lo sabes? Ella suspiró, un sonido largo y lleno de cansancio. Porque a mi sobrina Marta le pasó exactamente lo mismo. Hace 8 años. En la cena de Nochebuena en casa de los Vargas. Carmen dijo que se le había olvidado contar a su nuevo novio, el hijo de unos amigos. Le pusieron una silla plegable, de esas de hierro, al final de la mesa, junto a la puerta de la cocina. Como a la criada. No podía respirar. La historia era idéntica. Un calco. ¿Y qué hizo Marta? Lo que tú, supongo. Se levantó y se fue. Aunque ella no se llevó ningún regalo caro. Solo se llevó su dignidad. Y a Diego, aquella noche, le dio un ataque de orgullo y la siguió. Fue la única vez que se enfrentó a su madre por ella. La única. Isabel bebió un sorbo de café. Al final, no sirvió de nada. Carmen se encargó de hundir la relación. Semillas de duda aquí, comentarios sobre la familia de Marta allá. Al final, Diego cedió. Rompieron. Mi sobrina se fue a Barcelona. Tardó años en recuperarse. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma siniestra. No era personal. No era sobre mí. Era un patrón. Un ritual de iniciación, o más bien de sometimiento, que Carmen imponía a las mujeres que entraban en su familia. Es su manera de marcar territorio, dijo Isabel, como leyendo mi pensamiento. De decir, aquí mando yo. Tu lugar te lo doy yo, y te lo puedo quitar. Es una mujer que creció siendo nadie, Celia. De una familia pobre de un pueblo de Extremadura. Se casó con Alonso por su apellido y su negocio, y ha dedicado su vida a ascender y a proteger ese ascenso con uñas y dientes. Cualquier amenaza a su poder, la aplasta. Y una nuera con carácter,
con dinero propio, con independencia, es la mayor amenaza. Pero Diego, logré decir. Él me dijo que lo de la silla fue una prueba. Para ver si yo era de fiar antes de pedirme dinero. Isabel soltó una risa amarga, sin humor. Ah. Así que ahora también hay dinero de por medio. Eso es nuevo. Con Marta no lo había. Solo era control. Pero tiene sentido. Con los Vargas en problemas, se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Mira, te lo voy a decir claro, porque creo que lo necesitas oír. La empresa de Alonso, Vargas e Hijos, lleva años mal. Muy mal. Alonso no es hombre de negocios. Es un hombre de club, de apariencias. Diego ha intentado sacarla adelante, pero la deuda es enorme. Hay rumores de que incluso han hipotecado la casa familiar hasta las cejas. La confesión de Alonso en el coche adquiría ahora una dimensión más tenebrosa. No era un bache. Era un abismo. ¿Y por qué me cuenta usted todo esto? Pregunté, desconfiada al fin. No me conoce. Por dos razones, dijo ella, con una sinceridad brutal. La primera, porque vi cómo miraste a Diego en su boda con Marta. Con admiración, con amor. Y vi cómo ella lo miraba a él. Y al final, él la rompió. Por su madre. Y me da rabia que la historia se repita. La segunda, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Porque odio a Carmen Vargas. Con todo mi alma. Lo que le hizo a mi familia, a mi hermano, con sus murmuraciones y sus mentiras, no se lo deseo a nadie. Y si puedo clavar un palo en la rueda de su carro perfecto, lo haré con gusto. Sus palabras eran veneno. Pero un veneno que, sospechaba, era antídoto para mí. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió sola, débil, como de una niña perdida. Isabel se recostó en la silla, estudiándome. Eso no te lo puedo decir. Pero sí un consejo, no subestimes a Carmen. Para ella, esto es una guerra. Y en una guerra, todo vale. Lo de la silla fue solo el primer disparo. Habrá más. Y Diego. Diego es su soldado. Por mucho que te quiera, o te haya querido, ella es su general. Esa es la tragedia de los hombres débiles, siempre eligen el camino fácil. Y el camino fácil es siempre el de su madre. Pagó la cuenta antes de que yo pudiera reaccionar. Se levantó y se puso el abrigo. Si necesitas algo, o si solo quieres hablar con alguien que lo ha visto desde fuera, dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Era galerista. Tenía una galería en la calle La Gasca. No le digas a nadie que me has visto. Especialmente, a nadie de esa familia. Se fue, dejándome con el té frío y la cabeza dando vueltas como un trompo. Todo encajaba. El patrón, la desesperación económica, el control de Carmen. Yo no era más que la última pieza en un juego perverso y muy antiguo. Al salir a la calle, el sol se había escondido. Laura me esperaba, impaciente, con 2 bolsas de la compra. ¿Dónde estabas? Te he llamado 1000 veces. Lo siento. Me encontré con una conocida. En el coche, de vuelta a casa, le conté todo. La historia de Marta. Lo de la silla idéntica. Los rumores sobre las deudas. La advertencia sobre Carmen. Laura condujo en silencio unos minutos. Joder, Celia, dijo al final. Esto es peor de lo que pensábamos. No es solo un marido gilipollas y una suegra bruja. Es una estructura. Una dinámica familiar tóxica de manual. Diego no es solo un cobarde. Es un prisionero. Y yo era la presa, concluí, mirando por la ventana. La presa con dinero. Exacto. Pero ahora la presa tiene dientes. Y un buen abogado. Al llegar a mi portal, me detuve. Había un coche aparcado justo delante, un Mercedes gris que no reconocí. Pero la figura que salió de él, envuelta en un abrigo largo, me heló la sangre. No era Diego. Ni Carmen. Era Sofía, mi cuñada. La hermana de Diego. La que me había observado con una sonrisita en la cena. Se acercó.
Su rostro, normalmente burlón, estaba serio. Pálido. Celia. Tenemos que hablar. Es sobre Diego. Sofía parecía un fantasma de sí misma. La chica burlona y segura que recordaba había desaparecido, reemplazada por una mujer asustada, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente alrededor de un paquete de cigarrillos sin abrir. No puedo hablar aquí, dijo, con la voz ronca. ¿Puedo subir? Solo un momento. Por favor. Laura y yo intercambiamos una mirada. Desconfianza total. Pero la desesperación en los ojos de Sofía era genuina. Asentí, breve. 10 minutos. Subimos en silencio. En el piso, Sofía se quedó de pie, sin quitarse el abrigo, mirando alrededor como si el lugar le diera miedo. Laura se plantó junto a la puerta, cruzada de brazos, claramente en modo guardaespaldas. ¿Qué pasa con Diego? Pregunté, sin ofrecerle asiento. Ella tragó saliva. Está destrozado. Bebe. Rompe cosas. Dice que lo has arruinado todo. Que sin el dinero, todo se va a pique. Mi padre no sale de su despacho. Mi madre está haciendo llamadas. Muchas llamadas. A gente, no muy agradable. Un escalofrío me recorrió, pero no me inmuté. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? ¿No estás de su lado? Siempre lo has estado. Sofía me miró directamente, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Porque esto se ha ido de las manos, Celia. Porque anoche, después de que te fueras de la casa, escuché una discusión. Entre mi madre y Diego. Él lloraba, diciendo que lo habías pillado con los papeles, que estabas con un abogado, que todo se había ido al garete. Y mi madre, hizo una pausa, como si le costara respirar. Mi madre le dijo, tranquilo. Ella volverá. Cuando vea su nombre en los periódicos, liado a un escándalo, volverá llorando. O cuando vea que sin ella, te hundes. Las mujeres como ella, con orgullo, se quiebran fácil. Solo hay que encontrar la grieta correcta. Las palabras de Isabel resonaron en mi cabeza, en una guerra, todo vale. ¿Un escándalo? ¿Qué quiere decir con eso? No lo sé exactamente, Sofía sacudió la cabeza. Pero habló de un tipo, un tal Raúl, que trabaja en una revista de cotilleos. Y de unas fotos. Fotos tuyas, de antes. De cuando salías con ese chico, el arquitecto francés. Las de la boda en Ibiza, donde apareces, bueno, un poco alegre. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Fotos. De hace 6 años, en una boda de amigos. Donde, efectivamente, bebí de más y bailé sobre una mesa, como hacía media isla aquella noche. Fotografías privadas, de un álbum online que creía borrado. Carmen había estado husmeando. Buscando mi grieta. Es su plan B, musitó Laura, desde la puerta. Si no puede con el dinero o con la culpa, ataca la reputación. Clásico. Es peor, dijo Sofía, su voz bajando a un susurro. Dijo que si eso no funcionaba, si la zorra es más dura de lo que parece, tenían otros recursos. No sé qué quiso decir, pero el tono me asustó. De verdad. Nunca la había oído hablar así. Otros recursos. Las palabras flotaron en la habitación, cargadas de una amenaza vaga y por ello más aterradora. ¿Amenazas? ¿Algo físico? ¿Algo legal falso? Mi mente, ya entrenada por Aroca, saltó a lo peor. ¿Y Diego? ¿Qué dijo Diego a eso? Sofía bajó la mirada. Dijo, no, mamá. Eso no. Pero era débil. No se enfrentó a ella. Solo lo dijo. Y ella le espetó, ¿prefieres ir a la cárcel por impagos, ver a tu padre en la calle? A veces hay que ensuciarse las manos. Y él no contestó. Se fue a beber. Así que ahí estaba. El último velo rasgado. No solo eran deudas y manipulación. Ahora eran chantaje, difamación, amenazas veladas. Y Diego, mi marido, escuchaba y no era capaz de detenerlo.
Su silencio era su complicidad. ¿Por qué me avisas, Sofía? Pregunté, estudiando su rostro. Siempre me has odiado. Ella alzó la cabeza, y de repente pareció mucho más joven, más vulnerable. Porque ya está bien. Estalló, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Porque estoy harta de vivir en esta novela negra. De ver a mi madre destruir todo lo que toca. Destruyó a Marta. Está destruyendo a Diego. Y a mi padre lo mató hace años, solo que no se ha enterado. Y yo he sido su perrita fiel, riéndome de sus chistes crueles, menospreciándote, porque era más fácil que enfrentarme a ella. Pero esto ya es demasiado. Lo de las fotos, es de locos. Su rabia, su miedo, parecían auténticos. Podía ser un ardid más, una trampa de Carmen para que bajara la guardia. Pero algo en su histeria, en su desesperación acumulada, me hizo pensar que era real. Sofía había tocado fondo, asustada por el monstruo que su madre estaba dispuesta a soltar. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, con más calma. ¿Qué pares esto? Suplicó. Vuelve con Diego. Dale el dinero. O al menos, negocia con ellos. Antes de que mamá haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Tienes más poder que yo. Úsalo. Ahí estaba. No era una súplica por mí. Era una súplica por ella, por su familia, por su mundo que se desmoronaba. Quería que yo cediera para restaurar el orden, por horrible que ese orden fuera. La compasión que había empezado a sentir se congeló. No voy a negociar con chantajistas, Sofía. Ni con gente que amenaza con destruirme. Y tu hermano tuvo su oportunidad de parar esto. Decidió no hacerlo. Ahora, las consecuencias son suyas. Su rostro se descompuso en una mueca de desesperación. Entonces nos va a hundir a todos. A ti también. Eso, dije, abriendo la puerta, ya lo veremos. Gracias por la advertencia. Ahora, vete. Salió, sollozando. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra ella. Las piernas me flaqueaban. Joder, resumió Laura. Llamé a Aroca inmediatamente. Le conté todo. Las fotos. Las amenazas vagas. La llamada al periodista. Desde el otro lado de la línea, su voz se volvió de hielo. Escúcheme bien, Celia. Esto cambia las cosas. Del conflicto patrimonial pasamos a acoso y amenazas. Es grave. ¿Tiene algún modo de demostrar que la cuñada estuvo ahí? ¿Un mensaje, algo? No. Solo su palabra. Da igual. Es suficiente para que yo actúe. Voy a solicitar al juzgado de guardia medidas cautelares. Una orden de alejamiento contra su suegra y su marido. Basándome en la tentativa de apropiación indebida y ahora en estas amenazas veladas. No será fácil conseguirlo, pero el intento de transferencia y el testimonio de la cuñada pueden ayudar. Sobre todo, manda un mensaje, que usted no se va a plegar. Y que está dispuesta a llevar esto a los tribunales. ¿Cree que irán a por las fotos? Si son tan estúpidas, sí. Pero si las publican, nos dan unas de oros. Difamación, violación de la intimidad. Sería un regalo. De momento, no haga nada. No se comunique con ellos. Si algún medio la contacta, me deriva a mí. Y Celia, por si acaso, ¿tiene dónde estar, digamos, discreta, esta noche? Es Nochevieja. No es buena idea estar sola. Estoy con mi hermana, dije, mirando a Laura, que asintió con determinación. Perfecto. Yo voy a poner en movimiento la petición de medidas. Feliz Nochevieja. O lo que sea. Colgué. Era la noche del 31 de diciembre. La noche en que, según la tradición, todo debía renovarse, purgarse con 12 uvas y nuevos propósitos. En mi caso, el propósito era claro, sobrevivir. Pasé la tarde con Laura, en su casa, con las persianas bajadas, como si esperáramos un asedio. A las 9, mientras preparábamos una cena triste de tortilla y caviar de extraperlo, sonó el timbre de la puerta de la calle.
No era el portero automático de mi piso. Era el de Laura. Alguien sabía dónde estaba. Miré por la mirilla. Y contuve la respiración. No era uno. Eran 4. Alonso, Carmen, Diego y, detrás, con la mirada al suelo, Sofía. La familia Vargas al completo, plantada en el rellano, bajo la luz fluorescente. Parecían una delegación funeraria. Diego parecía haber envejecido 10 años. Alonso, demacrado. Carmen, en cambio, vestida de negro riguroso, parecía tallada en hielo, con una expresión impasible. Sofía no me miraba. ¿Qué hacemos?, susurró Laura, con el móvil en la mano, listo para marcar el 112. Una oleada de rabia fría me subió desde el estómago. Hasta aquí. Habían llegado hasta aquí. A casa de mi hermana. En Nochevieja. La guerra, como dijo Aroca, estaba aquí. Y era hora de plantar cara. Abre, dije, y mi voz sonó extrañamente serena. ¿Estás loca? Abre, Laura. Si no, no se irán. Y necesito decirles unas cosas a la cara. Hesitante, Laura abrió la puerta. El grupo permaneció en el umbral. Carmen fue la primera en hablar, como una reina concediendo una audiencia. Buenas noches, Celia. Siento molestarte en una noche familiar. Pero esto no puede esperar a mañana. ¿Podemos pasar? Esto es, de familia. Aquí no sois familia, respondí, sin moverme del centro del pequeño recibidor. Decid lo que tengáis que decir. Y decidlo rápido. Diego alzó la mirada. Sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban. Celia, por favor, esto es una locura. Hemos venido a hablar. A arreglarlo. No hay nada que arreglar, Diego. Lo intentaste arreglar robándome. Tu madre lo intenta arreglado amenazándome. ¿Cuál es vuestra siguiente jugada? Carmen no se inmutó. No sé de qué amenazas hablas. Solo sé que mi familia está al borde del abismo por tu capricho. Y he venido, como madre, a pedirte que recapacites. Sofía nos ha contado que tienes un abogado. Que hablas de órdenes de alejamiento. Eso es, de una bajeza moral tremenda. Nosotros solo queremos lo mejor para ti, para todos. Su hipocresía era monumental. Asombrosa. Respiré hondo. Y entonces, saqué mi móvil. Toqué una grabación. La voz de Sofía, temblorosa pero clara, llenó el pasillo. Dijo que si eso no funcionaba, si la zorra es más dura de lo que parece, tenían otros recursos. La cara de Carmen se congeló. Sofía dio un grito ahogado. Diego palideció. Alonso cerró los ojos, como si le dieran un golpe. ¿Te grabo? Carmen le espetó a su hija, con una voz que cortaba como un cuchillo. No, dije yo. Me grabé a mí misma. Para recordar las palabras exactas. Y ya las tiene mi abogado. Junto con la declaración de la intentona de transferencia. Y el testimonio de Isabel Rovira sobre cómo usasteis la misma táctica de la silla con la pobre Marta. Esto se acabó, Carmen. Vuestra guerra sucia ha terminado. Porque yo no juego con vuestras reglas. Juego con las de la ley. Por primera vez, vi algo parecido a la duda en los ojos de Carmen. Había calculado mal. No esperaba que yo hubiera grabado. No esperaba que tuviera testigos, pruebas, un abogado agresivo. Había subestimado mi ira y mi miedo convertidos en determinación. ¿Qué quieres?, preguntó Alonso, con la voz rota. Dínoslo. Dinos qué quieres para dejar de hacer daño. Ya se lo he dicho a Diego, respondí, mirándole a él, no a su padre. Quiero el divorcio. Limpio. Rápido. Renuncia a la liquidación de gananciales. Yo me quedo con lo mío, lo de antes del matrimonio. Tú te quedas con tus deudas. Y vais a firmar un acuerdo de confidencialidad. Si mi nombre, o el de mi familia, aparece en cualquier medio de comunicación, en cualquier contexto negativo, aunque sea un párrafo, os demandaré por difamación y por daños y perjuicios hasta que no os quede un céntimo.
¿Queda claro? Eso es un chantaje. Bufó Carmen. No, Carmen. Esto es una rendición. Vuestra rendición. ¿Las tomo o las dejo? Mi abogado tendrá el papeleo listo después de Reyes. Hasta entonces, no quiero veros. No quiero oíros. Si os acercáis a mí, a mi hermana, o a mi piso, llamaré a la policía. Y la grabación de vuestras amenazas será la primera cosa que enseñe. Hubo un silencio largo. En la calle, alguien empezó a tirar petardos. El año viejo empezaba a morir entre explosiones. Diego me miró. Había tantas cosas en sus ojos: dolor, rabia, impotencia, y algo que quizás, solo quizás, era amor. Un amor demasiado débil, demasiado tarde. ¿No hay nada?, preguntó, y su voz era apenas un susurro. ¿Nada que pueda decir? Podrías haber dicho no a la silla, respondí, sin piedad. Podrías haber dicho no al robo. Podrías haber dicho no a las amenazas. Pero no lo hiciste. Ahora, la que dice no, soy yo. A todo. Adiós, Diego. Me di la vuelta y entré en el piso, dejándolos plantados en el rellano. Laura cerró la puerta tras de mí, echando el cerrojo con un clic definitivo. Nos apoyamos la una en la otra, escuchando. No se oían voces. Solo pasos, que se alejaban por las escaleras, pesados, derrotados. Fuera, los petardos arreciaban, anunciando a gritos la llegada de un año nuevo. Yo, de pie en la oscuridad del recibidor de mi hermana, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, supe que mi año nuevo empezaba ahora. No a las 12. En ese preciso instante. Había plantado mi bandera. Había defendido mi territorio. La guerra no había terminado, pero la batalla decisiva, la de esa noche, la había ganado yo. Y por primera vez desde la cena de Nochebuena, respiré hondo, sintiendo que el aire que entraba en mis pulmones era solo mío. El 6 de enero amaneció con un cielo de un azul frío y despejado. Día de Reyes. Día de regalos, de ilusión, de niños mirando por la ventana. Yo, Celia, no esperaba ningún regalo. O quizás sí, el regalo de la paz. De mi propia paz. Los días tras la escena de Nochevieja habían transcurrido en un extraño limbo. Silencio total por parte de los Vargas. Ni un mensaje, ni una llamada. Como si la tierra se los hubiera tragado. Mi abogado, Damián Aroca, me confirmó que había presentado la solicitud de medidas cautelares y la petición de divorcio de mutuo acuerdo, basada en el convenio que yo había esbozado, renuncia a la liquidación de gananciales a cambio de confidencialidad y una separación limpia. Aún no había respuesta de la otra parte, pero el silencio, me dijo, podía ser un buen signo. O el preludio de una guerra total. Solo el tiempo lo diría. Laura insistió en que no me quedara encerrada. Es Reyes, Celia. Vamos a ver la cabalgata. Aunque sea desde lejos. A respirar aire que no huela a juicios y papeles. Al final, cedí. Fuimos al centro, mezclándonos con la multitud de familias, de niños con ojos brillantes esperando a sus majestades de Oriente. El ambiente era ruidoso, colorido, ajeno a mi tormento privado. Por un momento, me dejé arrastrar por la corriente de alegría sencilla. Hasta que lo vi. En un balcón de la calle Preciados, distinguí una figura conocida. Diego. No estaba solo. Estaba con sus padres. Los tres, de pie, observando el desfile desde arriba. Parecían una estampa familiar perfecta. Alonso, con expresión ausente. Carmen, con una sonrisa rígida dirigida a un vecino. Y Diego. Diego parecía un sonámbulo. Su mirada vagaba por la multitud sin ver nada. Hasta que, por alguna casualidad, se fijó en el punto exacto donde yo estaba. Nuestras miradas se engancharon a través del gentío, la música y los caramelos que volaban. Una distancia de 20 metros y un abismo imposible de salvar. Él no hizo ningún gesto. Solo me sostuvo la mirada. Y en sus ojos ya no vi rabia, ni súplica. Vi algo mucho peor, una resignación absoluta, un vacío. Como si ya me hubiera enterrado. Asintió, levemente,
casi para sí mismo. Luego, giró la cabeza y entró en el piso, desapareciendo de la vista. Fue nuestra despedida. Silenciosa, pública y definitiva. Un peso que no sabía que aún llevaba se me desprendió de los hombros. Allí terminó todo. En medio de la alegría de otros. ¿Estás bien?, preguntó Laura, siguiendo mi mirada y entendiendo al instante. Sí, respondí, y era verdad. Por primera vez, sí. Al día siguiente, 7 de enero, recibí la llamada de Aroka. Tienen abogado. Uno bueno. Y han aceptado el borrador del convenio. Con una condición. ¿Cuál?, pregunté, preparándome para lo peor. Que el collar y el cheque, el regalo de Nochebuena, sea considerado como parte de una donación familiar ya efectuada. Es decir, que se lo queden. A cambio, renuncian a cualquier otra reclamación sobre sus bienes presentes o futuros, y firman la cláusula de confidencialidad más estricta que he redactado en mi vida. Básicamente, no pueden pronunciar tu apellido en público. Respiré hondo. 300.000 euros. Una fortuna. Por un momento, la rabia me nubló la vista. Después de todo, ¿iban a salirse con la suya? ¿Iban a quedarse con mi dinero? ¿Qué me aconseja?, pregunté, conteniendo la emoción. Que acepte, dijo Aroka sin dudar. Es un precio caro, pero comprende lo que compra, que se vayan de su vida para siempre, sin derecho a reclamar ni un euro más, sin poder intoxicar su reputación. Y que el divorcio sea exprés. En un mes, puede ser libre. Si peleamos por ese dinero, la guerra se alarga años, y ellos, desesperados, serán impredecibles. Esto es pagar por paz, señora Celia. Y a veces, la paz es el bien más caro. Lo pensé. El collar, el cheque, símbolos de todo lo que había estado mal. De mi intento de comprar cariño. De su intento de comprarme a mí. Quedármelo sería como guardar un trofeo envenenado. De acuerdo, dije. Que se queden con su dinero. Pero quiero una cláusula añadida, que el cheque sea nominativo a la empresa. No al portador. Y que el collar lo venden, no lo guardan. Quiero ver el dinero entrar en su agujero negro. Quiero saber que fue para eso, y no para un regalo de Carmen a sí misma. Aroka soltó una risa breve, admirativa. Haré que lo pongan. Eso los obliga a declarar ese ingreso. Brillante. Le envió el documento final para firmar. Colgué. No sentí alivio. Sentí un cansancio enorme, pero limpio. Como después de una larga y sucia operación. La herida seguía ahí, abierta, pero ya no se podía gangrenar. Estaba cauterizada. Esa tarde, fui a mi banco, a la nueva cuenta. Hice una transferencia. Llamé a Laura. ¿Hace cuánto tu amiga Lola dirige ese centro de acogida para mujeres? ¿El Centro Matria? Como 10 años. ¿Por qué? Acabo de donarle 50.000 euros. Anónimamente. 50.000. Celia. ¿De dónde? De lo que me habría costado el divorcio si hubiera peleado por cada céntimo. Es más útil allí. Es un regalo de Reyes diferente. No podía donar los 300.000, pero podía donar esta parte. Convertir el veneno en medicina. Aunque fuera un poco. La firma del convenio fue 4 días después, en el despacho de Aroka. No vi a Diego. Firmaron por separado. Yo fui con Laura. Firmé mi nombre con una caligrafía firme que no reconocía. Cuando salí, el aire de Madrid, frío y seco, me pareció el aire de la libertad. A las pocas horas, recibí un mensaje. De un número desconocido. Solo decía, gracias. Y perdón. Nunca fui lo bastante valiente. Ojalá encuentres a alguien que lo sea. Lo leí una vez. Luego, lo borré. No había espacio en mi nueva vida para sus remordimientos. Eran suyos. Que se los quedara. Esa noche, en mi piso, hice las maletas. No muchas. Ropa cómoda.
La carpeta con los papeles importantes. El portátil. Llamé a Laura. Me voy unas semanas. A Marrakech. Hace sol. Necesito sol. ¿Y el trabajo? Preguntó, sin intentar disuadirme. He hablado con mi jefe. Meditación y teletrabajo, ha dicho. Creo que le dio pena. O miedo. Vas a estar bien, afirmó ella, y era una orden, no un deseo. Lo sé. Antes de salir hacia el aeropuerto, me detuve frente a la mesa del salón. Allí seguía, en su caja abierta, el collar de diamantes. Lo había recuperado. Aroka lo incluyó en el acuerdo, al ser un regalo dirigido específicamente a mí, según la factura, no entraba en la donación familiar. Carmen debió de soltar sapos y culebras, pero su abogado, pragmático, le habría aconsejado ceder. Era lo único que le quedaba de su plan perfecto. Lo tomé. Pesaba. Brillaba de manera fría, artificial. No era un adorno. Era una prueba, un trofeo, una losa. No era para mí. Nunca lo fue. No lo guardé. Lo dejé sobre la mesa, junto a las llaves del piso para Laura. Le envié un mensaje, del collar, haz lo que quieras. Véndelo. Dónalo. Tíralo. Ya no es asunto mío. Cerré la puerta de mi viejo piso, de mi vieja vida, sin mirar atrás. En el taxi camino a Barajas, observé Madrid pasar por la ventanilla. La ciudad que fue testigo de mi amor, de mi ilusión, de mi estúpida fe, y luego de mi humillación y de mi renacimiento. No sentí odio. Solo una inmensa lejanía. El avión despegó rumbo al sur, hacia el sol y el calor. Mientras ascendíamos, atravesando las nubes, miré por la ventanilla. La ciudad se hacía pequeña, un mosaico de luces diminutas. Allí abajo quedaba una casa con una mesa con 13 sillas. Una silla de hierro, vacía. Un collar de diamantes sobre una mesa de mármol. Un hombre roto. Una mujer que aprendió, por las malas, que su sitio no se mendiga. Se construye. Y yo, Celia, sin apellido de nadie más, me acomodé en el asiento del avión. Era cómodo. Era mío. Lo había pagado yo. Y a donde quiera que fuera, nunca, nunca más, me sentaría en una silla que no fuera la propia. La terraza del Riad olía a azahar y a tierra húmeda. Marrakech en diciembre era suave durante el día, fría en la noche. Yo, Celia, ajusté el chal sobre los hombros y miré las luces de la Medina parpadeando en la oscuridad. En mi mano, un vaso de té a la menta humeaba. En la mesa, un portátil abierto mostraba los planos de un proyecto, la reforma de una antigua escuela en el barrio de Gracia, en Barcelona. Mi proyecto. Mi nuevo estudio, con una socia, daba sus primeros pasos. Sonó el móvil. No era un número conocido, pero tenía prefijo español. Dudé un segundo antes de contestar. La vida sin sobresaltos era un hábito que aún estaba aprendiendo. Diga. Celia. Soy Isabel. Isabel Rovira. Espero no molestarte. Su voz, cálida y firme, me transportó de inmediato a aquel café del Día de los Inocentes, hace casi un año. La revelación, el miedo, el primer destello de que no estaba loca. Isabel. No, para nada. Es una sorpresa. ¿Cómo estás? Viva, que no es poco. Y llamo porque, bueno, porque me encontré con una conocida común hace unos días. Carmen Vargas. El nombre ya no me producía un puñetazo en el estómago. Solo una lejana punzada, como el recuerdo de un hueso que una vez se rompió y ya ha soldado. Imagino que no fue un encuentro agradable. En la presentación de un libro. Ella iba de comparsa, intentando hacer como si nada. Se me acercó. Pensé que sería para soltarme alguna indirecta. Pero no. Isabel hizo una pausa dramática. Preguntó por ti. Dejé el vaso de té sobre la mesa. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Por mí? Sí. De una manera muy extraña, muy suya. Dijo, ¿sabes algo de esa chica? Sin decir tu nombre, claro. Le dije que no.
Entonces me miró con esos ojos de hielo y dijo, pues si la ves, dile que la silla del jardín, al final la vendimos. En un mercadillo. Por 20 euros. Y se fue. Permanecí en silencio, tratando de descifrar el mensaje. ¿Era un último desprecio? ¿Un reconocimiento solapado? ¿O simplemente Carmen siendo Carmen, incapaz de cerrar un capítulo sin dejar una puñalada de despedida? Qué patética, dije al final, sin emoción. Eso pensé yo. Pero me pareció justo que lo supieras. Cierra el círculo, en plan poético. La silla se fue. Tú te fuiste. Ellos se quedaron con su dinero y sus fantasmas. Por cierto, el rumor dice que la empresa sobrevivió. Arrastras, pero sobrevivió. Inyectaron capital de repente hace unos meses. Algo sobre una inversión inesperada de un socio silencioso. Los 300.000 euros de mi regalo. Habían cumplido su función. Taparon el agujero. Salvaron el barco familiar. A cambio de su hijo, de su dignidad, de su paz. Un trueque justo, pensé sin amargura. Cada cual con lo suyo. Gracias por decírmelo, Isabel. De verdad. No hay de qué, cariño. Oye, y me enteré de lo del centro de acogida. De esa donación anónima grande que recibieron el año pasado. Muy bonito gesto. Nunca supe cómo se enteró. Pero no me importó. Asumí que, en su mundo, las buenas acciones, igual que las malas, dejan un rastro. Fue necesario. Bueno, Isabel, tengo que colgar. Un beso fuerte. Lo mismo, Celia. Y disfruta del buen tiempo. Se nota en la voz que estás bien. Es lo único que importa. Colgué. Sus palabras flotaron en el aire cálido de la terraza. Se nota en la voz que estás bien. Era verdad. Estaba bien. No feliz, tal vez aún no. Pero en paz. Entera. Mi móvil vibró de nuevo, esta vez con una notificación. Un email de Damián Aroca. El asunto, documentos finales, divorcio 1234-5678. Lo abrí. Era escueto, profesional. Adjunto sentencia firme de divorcio, dictada hoy y notificada a ambas partes. El proceso ha concluido. Queda usted definitivamente libre. Un cordial saludo, Damián Aroca. Debajo, un archivo PDF. Lo descargué. Pasé las páginas en la pantalla, sin leer los tecnicismos. Busqué solo lo importante. Y allí estaba, al final, el sello y la firma del juez. Declaro disuelto el vínculo matrimonial entre. Cerré el portátil. No lloré. No sonreí. Respiré. Hondo. Como quien emerge a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Desde la terraza, se oían los lejanos sonidos de la ciudad, una moto, una llamada a la oración, risas. La vida, ajena y bullente, seguía su curso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, formaba parte de ella sin llevar un disfraz, sin cargar con un peso que no era mío. Al día siguiente, volé de regreso a Madrid. No a mi viejo piso de Chamberí, que había vendido, sino a un apartamento nuevo, luminoso, en un barrio que había elegido solo por gusto, no por conveniencia. Las paredes estaban vacías. Los armarios, medio llenos. Era un lienzo en blanco. Y esa vez, no tenía prisa por pintarlo. Una tarde, paseando por el Retiro, me senté en un banco junto al estanque. El sol de diciembre era débil pero persistente. Un niño pasó corriendo, persiguiendo una pelota. Su madre, unos pasos detrás, me sonrió al pasar. Un gesto sencillo, cotidiano. Y yo le devolví la sonrisa, sin forzarla. En el bolsillo, mi móvil vibró con un mensaje de Laura: ¿cenamos hoy? Te echo de menos, hermana. Escribí de vuelta: sí. Donde tú quieras. Yo invito. Guardé el teléfono y levanté la cara hacia el sol. El frío me enrojecía las mejillas, pero la luz me calentaba la piel. Recordé, de pronto, la sensación del hierro frío de aquella silla de jardín contra mis piernas, a través de la falda.
El símbolo de todo lo que me había atado, humillado, definido. Ahora, el banco de madera del parque era áspero pero firme bajo mí. Lo había elegido yo. Podía levantarme y marcharme cuando quisiera. Podía quedarme hasta que anocheciera. La decisión era solo mía. Y en esa simple, tremenda libertad, encontré por fin el sabor de mi propia vida. No era dulce aún. Pero era mío. Enteramente mío. Y eso, al fin y al cabo, era el único regalo que importaba. El regalo de ser, simplemente, Celia. Sin apellidos prestados. Sin asientos asignados. Sin más sitio que el que ella misma decidiera ocupar.